Gracias, señor presidente, asambleístas. Nadie puede negar, y sería irresponsable el siquiera pensar, que esta reforma a esta ley de extinción de dominio no pueda ser aprobada en esta Asamblea Nacional, sobre todo teniendo en cuenta el grave problema que atraviesa el país con los grupos de delincuencia organizada integrados por verdaderas mafias y por verdaderos grupos que no solo están estructurados por delincuencia común, sino inclusive tenemos altos funcionarios del Estado, jueces y hasta narcogenerales. Es importante, señor presidente, que en esta asamblea tenemos que darnos un baño de verdad y no podemos, a pretexto de dar una imagen inmaculada aquí en la asamblea, dejar de mencionar que en estas estructuras también están inmersas la narcopolítica, quienes se han convertido lamentablemente en la columna vertebral de estas organizaciones, las cuales han adquirido bienes y activos de origen ilícito en miles de millones de dólares, y la justicia ordinaria lamentablemente no ha podido declarar el comiso de estos bienes y activos de origen ilícito. Tanto así que en la actualidad apenas 1 de cada 10 procesos se efectiviza en el comiso de estos bienes. Es necesario resaltar, dentro de mi formación de doctor en Derecho, de que definitivamente esta reforma a este proyecto de ley ha sufrido un cambio sustancial, ya que de manera muy clara y precisa en relación al proyecto tratado en primer debate, ya describe y no deja lugar a la duda y a la interpretación, ya que en su artículo 4.1 y artículo 5 precisa qué bienes o activos e inclusive ya delimita las conductas encuadrándolas en los tipos de delitos, como por ejemplo delincuencia organizada nacional o transnacional, terrorismo o lavado de activos, de los cuales no se va a necesitar sentencia condenatoria ejecutoriada previa para el inicio de la extinción de dominio, subsanando así los vacíos legales que preocupaban gravemente a quienes entendemos el derecho y que de alguna forma creaban la duda para que efectivamente, como por ejemplo la bancada social cristiana, no apoye este proyecto de ley, a diferencia de la posición actual que ahora mantiene con las reformas hechas ya en el proyecto de ley en este segundo debate, el cual va a ser aprobado. Hay que resaltar, señor presidente, de que efectivamente, como se ha mencionado en el transcurso de estas intervenciones, ya esta ley recoge los principios, recoge y garantiza principios y derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor. Es necesario mencionar que, a diferencia de un proceso penal, esta ley en su espíritu simplifica y acorta en sus 3 fases procesales del comiso de todos estos bienes, terminando sea con la venta anticipada de estos bienes en caso de que corran el riesgo de perecer, deteriorarse o depreciarse, o también cuando el cuidado o conservación signifique prejuicios o gastos desproporcionados por su administración, ya con sentencia declarando la titularidad a favor del Estado. Agradezco también infinitamente a la Comisión de Régimen Económico por haber tomado la observación realizada en el debate de la sesión 888 que hiciera este legislador sobre la ley de armas, respecto a que toda arma, y esto es muy importante, asambleístas y pueblo ecuatoriano, de que toda arma de fuego, munición o explosivo que se hubiera utilizado en delito flagrante va a pasar ya inmediatamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para su utilidad en el cumplimiento de su misión y competencia constitucional y legal. Así también se ha acogido, entiendo, observaciones que habían realizado los compañeros en cuanto a infracciones del medio ambiente o la Pachamama, cuando hubiera
este tipo de delitos y hubiera la incautación y el decomiso de maquinaria, vehículos, equipo y insumos, estos pasen inmediatamente a ser utilizados en procesos de mantenimiento vial y obras públicas estatales y locales, que tanta falta hacen, señor presidente, sobre todo en la ruralidad, mismos que generalmente han sido olvidados por los gobiernos de turno, en donde la construcción de un camino puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para estas personas. Finalmente, señor presidente, la conclusión es clara. Esta ley facilitará recuperar lo robado, lo adquirido ilícitamente, cortará de raíz las fuentes de financiamiento del crimen organizado y dará al Estado y sobre todo al pueblo ecuatoriano la tranquilidad para que en casos de corrupción emblemáticos, como en el que delincuentes sentenciados y hasta prófugos, como por ejemplo Jorge Glass, Iván Espinel y otros innombrables, cambien la cárcel por casa sin devolver un solo centavo. Y bien pudo ser utilizado en salud, educación, servicios básicos, generación de empleo, que tanta falta hacen para poder prevenir la formación y reclutamiento al servicio del crimen organizado. Aquí, señor presidente, en esta votación vamos a ver quién está con el Ecuador y quién está con las mafias. Gracias, señor presidente.